Bueno, bueno, siempre es un gusto como poder sacar este tiempo para poder seguir estudiando. Vamos entonces a orar un momento y bueno, vamos mirando a ver qué encontramos de información. Bueno, vamos a orar entonces, voy a orar. Bueno, Padre Dios, glorioso y maravilloso, te bendecimos en este día, Señor. Te damos gracias, precioso Dios, por la oportunidad que nos da, Señor, de poder venir a estudiar tu palabra, Señor, y te pedimos, Padre Santo, que tú nos dirijas, Señor, hacia la manera en la que debemos estudiarla y pues a encontrar, Señor, si fuera posible en la parte histórica, lo que estamos viendo en este tiempo, que es la genealogía de Jesús, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor precioso, con todo respeto, con todo el amor, pidiéndote que tu presencia sea en medio de nuestras vidas y que todo lo que hagamos siempre seas tú dirigiéndonos, Señor, así como hablábamos ahorita en todas nuestras cosas, en las cosas de nuestro diario vivir, tú nos dirijas y nos permitas caminar de tu mano, conocer tu corazón, entender las cosas que tú quieres hablarnos en este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. 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 Bueno, entonces hemos estado viendo eh, la genealogía de Jesús y habíamos quedado de seguir mirando esta parte. Pero entonces ahorita sí creo que no voy a compartir pantalla, sino solamente pues lo que de pronto encontremos de información acerca de estos personajes que están aquí en la palabra. Entonces habíamos quedado o sea, miramos ya Zorobabel en el versículo 13, Zorobabel, y habíamos alcanzado a mirar a Abiud, ¿cierto? Eliakim y Azor, si no estoy mal. Oh, perdóname, no, creo que solamente a Beauty y Eliakim. Y habíamos quedado de mirar a Azor. Luego dice que Azor, en el versículo 14 de Mateo capítulo 1, Azor engendró a Sadoc, y Sadoc a Akim, y Akim a Eliud. Entonces, pues yo estuve mirando y no se encuentra realmente mayor información, ¿no? No sé si dentro de lo que tú vas mirando ahí, sin embargo, sí tenemos un libro acá que te acuerdas que había dicho yo, bueno, voy a hacer lo posible por conseguir algún libro o alguna referencia que nos haga de de esa parte de la historia. Entonces, tenemos un libro que se llama La historia de los judíos de Paul Johnson y voy a leer algunas cositas que encontré aquí que me parecieron bien interesantes para poder conectar como un poquito esa parte, ¿sí? Entonces, bueno, no sé si tú tienes ahí alguna cosa. El primero que miraríamos sería de pronto como Azor. Entonces, no sé si tú tienes algo ahí que... Bueno, yo tengo un diccionario bíblico que ahorita estaba mirando y encontré que Abiud no aparece y Sí, Azor solamente uno de los ancestros paternos de Jesús. Quizás sí, se trata de Azricam, dice eso, Rica. que aparece en Crónicas. Ok, listo. Bueno, yo voy a leer un poquitico lo que dice acá, pero creo que no vamos a encontrar de pronto los nombres, pero sí habíamos hablado también de como de la historia de los macabeos, ¿no? De que de pronto ellos iban a estar ahí como en esa parte de la historia. De hecho, también encontré en otro libro como los gobernantes de la época de los macabeos, pero bueno, no lo tengo acá a la mano. Pero entonces voy a leer lo que dice aquí respecto a la parte final. Dice que Nehemías describió su propio comportamiento en sus memorias, un ejemplo brillante de escrito histórico judío. Se nos habla de la primera inspección de las murallas en ruinas en secreto durante la noche, la lista de honras de los que participaron y los que construyeron, los desesperados intentos de los árabes, los amonitas y otros para impedir el trabajo. Eso lo vemos en el libro de Nehemías, ¿no? Tenemos ahí la referencia.
Entonces, esa parte es bien interesante cuando vamos y leemos el libro de Nehemías. Sin embargo, como hemos dicho, pues ahorita vamos a ver pues como una pincelada de todo eso, aunque sí hemos sido como minuciosos en la revisión, ¿no? De, por ejemplo, la vida de David, nos demoramos siempre hartísimo tiempo. Pero bueno, sigo entonces acá, dice también que... em, Nehemías dice que el trabajo se completó en 52 días. La ciudad reconstruida era más pequeña que la de Salomón. Era pobre y ante todo estaba menos poblada. La ciudad es extensa y grande, escribió Nehemías, pero las personas que allí estaban eran pocas y no se habían construido casas. Pero se trajeron familias elegidas al azar de todo el territorio de Judá. La energía y la inventiva de Nehemías serían una inspiración cuando Palestina fue ocupada de nuevo por activistas judíos durante el siglo XX. Pero la finalización de su obra se estableció una, pero en la finalización de su obra se estableció una súbita calma y hablan del silencio o de un silencio absoluto, dicen ahí, eh, que ocurrió desde los años 400 antes de Cristo hasta la venida de él. Entonces, respecto a los años 400 al 200, dice que son los siglos perdidos de la historia judía. No hubo grandes episodios ni calamidades que ellos consideraban conveniente registrar, quizás se sentían felices, estaban tranquilos en ese tiempo. En todo caso, es evidente que los judíos simpatizaron con los persas más que con cualquiera otros gobernantes, o sea, siempre tuvieron como esa relación, además que en medio de todo no hubo como una total independencia. O sea, eso yo creo que eso sí es importante entenderlo porque eso nos va a dar entendimiento también de la historia ya cuando vemos toda la parte de Jesús. Ellos no tuvieron una independencia total, siempre estuvieron como en esa, ¿cómo podríamos decirlo? Como con esa relación ahí como con Persia. ¿Listo? Bueno, ¿qué más nos dice acá? Dice que nunca se alzaron contra ellos, o sea, los judíos como tal no se alzaron contra ellos. Al contrario, algunos mercenarios judíos los ayudaron a sofocar la rebelión egipcia. Los judíos tenían libertad para practicar la religión en su propio país de Judá o en otro lugar del imperio persa. Y pronto comenzaron a aparecer asentamientos judíos en una amplia región. Un eco de esa diáspora se ve en el libro de Tobías. Entonces, el libro de Tobías nosotros no lo tenemos, pero sí se encuentra en la Biblia católica, que nos sirve para mirar esa parte histórica. Lo mismo que los libros de Macabeos, que también están dentro de la iglesia, dentro de la Biblia católica que vemos. Dice que también, dice que esa diáspora está compuesta en media alrededor del siglo V antes de Cristo y otro es la colección de 650 documentos comerciales en escritura cuneiforme, escritos entre 455 y 403 en la ciudad de Nippur, cerca donde vivía Ezequiel. El 8% de los nombres incluidos en estos textos son judíos. Entonces, este hombre pues realizó esa investigación bien minuciosa acerca de todo eso y esto es lo que dice como acerca de esa parte histórica, de esa parte de supuesto silencio, ¿no? Eh, ¿Qué más podemos ver acá? Dice que esos textos han sobrevivido de la colonia de Elefantina, los archivos de dos familias judías que arrojan luz sobre la vida y la religión en ese lugar. La mayoría de los judíos de la diáspora acerca de quienes se habla parece haber prosperado y practicado fielmente su religión. Más aún era la religión de la nueva ortodoxia o lo que ya se empezaba a llamar el judaísmo. Recordemos que el pueblo de Israel pues tenía sus 10 tribus, ¿no? Y cuando ocurren todos estos cambios y esa división, ya no era como, no hubiera sido como la religión llamarlos israelitas, sí lo vemos en el Antiguo Testamento al principio, pero como tal
los que quedaron como con esa pureza, por así decirlo, como con esas normas de Moisés y todo eso, fueron la tribu de Judá y de Benjamín, que fueron los dos que quedaron como con el legado de David, ¿sí? Entonces ellos, ya como tal, la tribu que queda prácticamente va a ser la tribu de Judá y por eso ya le vamos a llamar, o se le va a llamar en el mundo, el judaísmo. Sí, o sea, uno dice, ay, pero todos ellos tuvieron las leyes, ¿no? Toda Israel, pero finalmente los que quedaron fueron los judíos. Pero bueno, no sé si tienes algo más ahí de pronto. Pero una pregunta, es que eso no lo he entendido bien. Digamos, hoy Ujú. en día todavía hay personas que dicen que pertenecen al pueblo de Benjamín o de Dan o lo que sea. ¿Ellos Sí, se consideran a sí mismos como judíos o como israelitas? como el pueblo de Israel, como el pueblo de Israel, porque pues verdaderamente descienden de allá y algo que mira que me ha parecido tan importante es como esa anotación de la historia, ¿no? Recuerda, o bueno, yo no sé si lo leímos contigo, pero fíjate que había unas listas ya cuando regresaron de toda esa, del exilio a Babilonia, cuando regresaron se hicieron unos listados y se dieron cuenta que había personas que no estaban en unas listas anteriores que ellos tenían y dijeron, no, ustedes no pueden servir como sacerdotes. Entonces, es muy importante ver toda esa parte histórica porque les va a dar también como esa identidad. Pero fíjate que en la palabra también dice en Apocalipsis que va a haber unos 144.000 que corresponden a las 12 tribus de Israel, 12.000 de cada tribu. Entonces uno dice, bueno, en este punto nosotros vemos como lo que llaman el judaísmo y que ellos son los que conservaron como todas las leyes y todo eso. Pero va a haber un momento donde Dios va a reunir a todo ese pueblo como algo muy, o sea, no sé, como algo muy especial para Dios. Pienso que por eso es que ellos aparecen ahí y lo vemos en el futuro también. Esa parte me parece bien interesante. Pero como tal, los que siguieron guardando la tradición y de donde viene nuestro Señor Jesucristo es de la tribu de Judá, precisamente. ¿Sí? Entonces, yo creo que por eso es tan, como tan más, aún más especial, o sea, si dentro de las 12 tribus es especial, la más especial de todas en cuanto a la ascendencia del Señor es la de Judá. Y tiene que ver también con lo que hemos estado viendo de genealogía, porque pues precisamente vienen es de ahí, ¿no? Viene nuestro Señor Jesucristo, viene es de ahí. Pero bueno, no sé si tienes de pronto algo acerca de Azor o de algún otro, o miraste algo más allí que viéramos. No. Lo de Azor, lo que te dije, que de pronto era el mismo Azricam. Ok. Y el que seguiría, de pronto si me ayudas a mirar, Sadoc, bueno, claro que yo estuve revisando. Y sucede que Sadoc aparece como un sacerdote. O sea, si uno mira la Biblia, vamos a encontrar es la referencia de Sadoc, pero del sacerdote, del que fue sacerdote en la época de David. Entonces es un personaje muy prominente y adicional a eso, lo vemos en otro de los libros proféticos también. Si no estoy mal, creo que es en Jeremías. Espérame y lo miro rápidamente, porque se habla de un sacerdocio como especial para la época también de la venida del Señor y se habla de Sadoc, pero no es el mismo Sadoc, porque aquí estamos hablando de la descendencia de, eh, de los judíos y Sadoc hacía parte del Sí, sacerdocio, pero no me de, acuerdo si es en Jeremías. Dime. de Aarón, descendiente de Aarón. Exactamente, la descendencia de Aarón. Dice, no, creo que no va a estar acá. No es en Jeremías, sino de pronto es en Ezequiel, más bien. Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel. Cuando se habla ya de la última parte de el templo, como un templo nuevo, ¿no? En el 47 de Ezequiel habla de las aguas salutíferas, sí. Y al final, mm, creo que lo voy a quedar debiendo porque no lo veo así rápidamente.
porque habla al final como de los límites y repartición de la tierra, ¿no? De cómo se va a repartir la tierra ya en el futuro. Eso lo habla Ezequiel. Pero bueno, me quedaría pendiente entonces, pero ese no es el Sadoc, ¿no? Simplemente es como para mencionarlo, que el Sadoc del que habla en varias partes de la Biblia es el sacerdote y no, pues no tiene que ver con este que vemos aquí en la historia. Voy a leer otro poquitico más acá, pero entonces no voy a leer así tan, sino más adelante, qué otras cosas nos dice acerca de esta época. Acá. Sí, de hecho yo había estado mirando así por encima y yo dije, esto está muy bueno, sería muy chévere leerlo todo, pero poco a poco. Vamos mirando qué nos sirve de esto. Entonces, claro que en esta parte habla acerca como del canon bíblico. O sea, esto sí no tendría como no nos ayudaría como mucho en el estudio. Bueno, voy a leer otra parte en donde está un nombre que también me llamó la atención porque cuando uno va y busca acerca de Abiud, también encontré un nombre, encontré otro que era como Abihu. Entonces voy a leer ese pedacito que habla de esto, a ver si nos da alguna luz. Dice que los rollos del Mar Muerto atestiguan en general la exactitud con que se copió la Biblia a través de los tiempos. Si bien aparecen muchos errores y variaciones, los samaritanos afirman que su texto se remontaba a Abiú, bisnieto de Aarón. Ah, no, este también es de otro, tendría que ser, si es Aarón, el Aarón de la Biblia que conocemos también vienes de la familia de Leví. Bueno, pero entonces voy a seguir leyendo a ver qué más dice acá. El canon no estaba terminado ni era definitivo antes de Cristo, ¿no? Dice el canon comenzaba a consolidarse rápidamente. Este hecho tuvo varias consecuencias. En primer lugar, se procedió a desalentar los añadidos. La profecía y los profetas cayeron en el descrédito. En primer libro de Macabeos hay una referencia al día en que los profetas cesaron de aparecer. Dice también que se rechazó como falsos a los que intentaron profetizar. Y cuando se designó jefe a Simón Macabeo, se declaró que su ejercicio del cargo era indefinido hasta que apareciera un auténtico profeta. Entonces, esta sí nos sirve un poco esta referencia a lo que hemos estado viendo, que sí se acomoda, mejor dicho, a esta época. El libro de Zacarías contiene una diatriba contra los profetas. Si un hombre continúa profetizando, sus padres, su propio padre y su madre le dirán, no debes continuar mintiendo, pues has hablado falsamente en nombre del Señor. Los profetas estaban educados en la lascivia. El filósofo judío Ben Sira, que escribió poco después del 200 antes de Cristo, se vanaglorió. Verteré de nuevo la doctrina como profecía y la legaré a las generaciones futuras. Pero los judíos no lo incorporaron al canon. Daniel, que escribió poco después, hacia el otro Daniel, ¿no? Hacia el 168 y 165 antes de Cristo, también fue excluido, pero este es otro Daniel, ¿no? Por las fechas es que nos damos cuenta. No extirpó del todo la pasión judía. Aún habría algunas tremendas eh, invectivas, por ejemplo, los libros de los Macabeos y la gran obra de Josefo. Entonces, yo pienso que, bueno, voy a mirar a ver si de pronto encuentro el libro de Josefo, que nosotros lo teníamos, a ver si de pronto podemos encontrar alguna cosa más acerca de esto. Y si no, simplemente lo vamos a mencionar y continuamos. Sí, porque pues si ya no vamos, si no encontramos información acerca de esto, pues no tiene sentido. Pero bueno, me pareció interesante poder mirar estas cosas. De pronto, más adelante volvamos a tocar el tema. Bueno, no sé qué más tienes ahí. ¿Encontraste algo más? No.
Listo. Simplemente voy a leerlos entonces y si encuentro algo más, entonces lo miramos. Y si no, seguimos adelante seguiríamos adelante en el versículo 18 con el nacimiento de Jesús y ya nos vamos a concentrar pues como en las partes que de lo que esté hablando ahí. Dice entonces que Zorobabel engendró a Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán y Matán a Jacob. Jacob engendró a José, marido de María. Entonces ahí vamos a encontrar la variación también con lo de Lucas, ¿no es cierto? Dice que engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo, y de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Listo, vamos entonces a dejar hasta ahí y hay todavía unos minuticos para que oremos, entonces ora unos 2 minuticos y nos despedimos. Bueno, Señor Dios, gracias Dios por este tiempo en el que nos has permitido reunirnos en tu nombre para conocer sobre ti, sobre tu historia, sobre lo que has querido hacer con tu pueblo, Dios. Yo te ruego, Señor, que edifiques nuestras almas, nuestras vidas, nuestro espíritu, Señor, conforme a tu palabra y a lo que nos quieres enseñar a través de tu palabra, Dios. Que estos tiempos de estudio bíblico den fruto, Señor, abundante para ti, Señor, para rendirte a ti gloria, para limpiar y que nuestro entendimiento, Señor, sea mejor, sea más perfecto, sea como el tuyo, Señor, y que la verdad limpie e ilumine, Señor, toda oscuridad que haya en nosotras dos, Amén. en la pastora Astrid, en mí, Señor, y en todas las otras personas que quieran ver estos videos, Señor, y que también puedan iluminarse, Señor, a través de tu palabra, que es luz, que es buena, Señor, y que nos alimenta todos los días. Gracias, precioso Dios. Amén. 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 Bueno, muchas gracias y terminamos entonces acá.